¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Arrancamos 9 de la noche, un minutito, 8 o 9 la temperatura. Mañana en Buenos Aires el alrededor es 3 grados, atención, se vino el frío. Bueno, una jornada hoy muy atravesada por el espíritu de Carlos Menem. Tiene que ver con lo que pasó en la Casa de Gobierno, en el Salón de Bustos, con el descubrimiento de un busto y un homenaje al expresidente, pero también por el dato de inflación y también por la continua discusión sobre la ley bases. Muy interesante, ¿por qué? Porque Menem de alguna manera también logró algo que Milei anhela, que tiene que ver con eso de tratar de generar una estabilización en la moneda, en el tipo de cambio y también acuerdos perdurables. Lo vamos a ver en un ratito nada más, pero todo esto está de alguna forma impregnado en el día de hoy. Lo analizamos en QR, vemos detrás, a ver qué es lo que hay y lo hacemos a partir de las voces del día. Dale. Los datos de la inflación y el número es 8.8, la inflación de abril. Papá fue un caballero de la política. Estas son algunas de las razones de mi orgullo y lo recordaré siempre con eterna admiración. El senador Lustó está actuando con un nivel de representación de frente de todo que por ahí asusta. Pero bueno, cada uno se hará cargo de su propia conducta. ¿Cuándo empezaste a pensar seriamente que Milei podía ser presidente y que la Argentina podía tomar este rumbo anarcocapitalista? Después del acuerdo con el fondo. Y nosotros no podíamos llegar a cumplir con la palabra comprometida en la elección del 2019. Era evidente que por algún lado el descontento de la gente, la desilusión, diferentes situaciones también que trajo la pospandemia iban a generar el ascenso de personajes de este tipo. Puede ser que algunos senadores no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo, puede ser. Tampoco me parece tan importante, ¿no? Si se termina bien y si no se termina, veremos qué hacemos con el pacto de mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté tratada la ley. Alfonsín terminó siendo kirchnerista, su hijo es kirchnerista, y que Lustó es el autor de la 125 y apoyaba el gobierno de Cristina. ¿Por qué están llorando? ¿Porque le sugirió a alguien que puede ser que estén tirando algunos para el lado del kirchnerismo cuando es cierto? Y de hecho un cachivache si no se va realmente a la fuente, no se va y se verifica eso antes de largar mediáticamente, ¿no? Y el gobierno a eso le encanta de hacer el show. Me da bronca hasta ahora mismo que están allanando los comedores porque esos alimentos que le sacan, ¿a dónde va a ir a parar? Claro. Se van a pudrir en un galpón y nunca le van a dar a nadie. Parece haber perdido toda noción y toda percepción de que el gobierno nacional tiene responsabilidades primarias, fundamentales, con los 47 millones de argentinos. La delegación legislativa que acá se propone, lo que implica es una habilitación al Poder Ejecutivo para que pueda hacer una reforma constitucional encubierta de lo que es el orden socioeconómico previsto y establecido en nuestra Constitución, en los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, en el ámbito de lo que nosotros llamamos la regla de reconocimiento constitucional y el orden socioeconómico que del mismo surge. Nos inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo. Por todo esto, hoy estamos haciendo homenaje al mejor presidente de los últimos 40 años, al menos. Muy bien, me quiero quedar con esto último del presidente Javier Milei y su relación con el expresidente Carlos Saúl Menem. Busto ya en el Salón de los Bustos de la Casa de Gobierno, electo 2 veces y con amplia mayoría, 3 veces gobernador de su provincia, senador. Pero es interesante ver qué es lo que hace Milei con la imagen de Carlos Menem. En un ratito Martín Granowski va a hacer un paralelismo, a ver apuntes sobre las diferencias y sobre las similitudes. Pero quiero reparar en un fragmento del discurso que preparó el presidente Javier Milei para este homenaje a Carlos Saúl Menem y ver si de ahí podemos tirar un poquito de la piola para ver qué nos espeja del presente, porque lo interesante de estas cosas siempre es qué es lo que nos quiere decir el presidente Javier Milei del presente respecto de lo que significó Carlos Menem. Lo compartimos. Apenas se recibe, se le acercan en ese entonces del peronismo y le dicen: afiliate al justicialismo y te designamos fiscal.
Menem contestó que no, que quería dedicarse a la profesión y que no iba a afiliarse por un cargo. Su pertenencia ideológica era innegable, pero sus principios inamovibles. Por un cargo no iba a hacer o dejar de hacer. Tenía otros objetivos y eran muy claros. Milei destaca que a Menem le ofrecieron un cargo que no lo aceptó y que fue derecho de la actividad privada. Después hace una fórmula respecto de lo que hacen los privados, del mejor precio, del beneficio para la sociedad. Dice, fue del privado, fue de atender su negocio directamente a la gobernación, sin pasar por aquello que más del 90% de la política hace, entregarse por un cargo, entregar los ideales por un cargo. Está espejándose. Milei se espeja en la figura de Carlos Menem, por lo menos. Después creo que Martín Granowski va a usar otro verbo. Después dice Milei, en los momentos en que estuvo detenido por la dictadura tenía un ángel de la guardia, su hermano, y se quiebra, llora. La figura del hermano / hermana, otra vez importante en el rescate que hace Milei de Carlos Menem. Y después dice, fue un presidente que pacificó la Argentina. ¿Por qué? Por los indultos. Milei, un presidente que al revés, que se legitima en ahondar la grieta o en reformularla, es decir, en los antagonismos. Y el otro elemento interesante que rescata de Menem en este mismo discurso es que en el 94, en la reforma constitucional, logró generar un consenso hipermayoritario de las fuerzas políticas. Interesante por lo que está discutiendo hoy Milei en el Congreso, a quienes le pide acompañamiento, pero si no le dice son un nido de ratas, son una casta, y hay que ver qué es lo que pasa en el Pacto de Mayo. Si no vienen, si no firman la ley bases para el 25 de mayo, puede haber acto, no pacto, y en el acto otra vez el principio de revelación. Miren los que no nos acompañan. Pero fíjense que son todos elementos que él rescata en el homenaje a Menem, pero que hablan permanentemente de sí mismo y de su propia presidencia. Y un último elemento, el tema de las reformas. Dijo, hizo las reformas más importantes, pero las mías son 8 veces superiores. La reforma para un país, es decir, el cambio de las reglas de juego de lo que hablaba Gil Domínguez en el Senado y que hoy viene aquí a QR para decirnos y explicarnos por qué cree que en las facultades delegadas lo que hay es una reforma constitucional encubierta. Lo que Menem consiguió por consenso y lo que Milei quiere conseguir, veremos si aprendió de la muñeca política o no y de qué manera quiere eventualmente conquistar eso. Me pareció muy interesante el modo en que retoma Milei a Carlos Menem en un día como hoy, es un aniversario de su triunfo en la primera presidencia, en el espejo de la coyuntura y de la actualidad. Nos metemos en otro de los datos del día, tiene que ver con la inflación, 8,8, dale. Sugestiva portada. ¿Qué dice Lecher? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Índice abrocho. Básicamente, 8,8 dio la inflación en el mes de abril. A ver, varias cuestiones para mencionar. La primera, que es lo que ha dicho, entre otros, Adorni y demás, y lo han dicho incluso anticipadamente el propio gobierno, la curva sigue descendiendo y el gobierno tiene para mostrar un indicador de un dígito, que era como la discusión que había en la previa. Sí. Veamos, antes de eso te quiero mostrar un poquitito con algunos gráficos, con algunos datos, qué es lo que pasó y qué es lo que encontrás básicamente en este dato de inflación. Bueno, acá se ve la curva de descenso, ¿no? Esto va desde abril, es el último año, los últimos 12 meses. Acá tenés la curva de descenso hasta el mes de abril, el 8,8. La línea roja, yo la agregué porque es una cosa que suele utilizar sobre todo el presidente, que es la inflación núcleo. Que efectivamente, si vos te fijas, está un poquitito por ¿Qué es la inflación núcleo? Explique. La inflación núcleo es sacarle los regulados y sacarle los estacionales, con lo cual... Regulados los que decide el gobierno, estacionales los que van cambiando según el momento del año. Es como una especie de decir, bueno, ¿cómo se está moviendo la inflación sacándole las decisiones políticas que puede haber y demás? Bueno, eso es un poco la lógica. Ahora, acá... Permíteme detenerme un segundo. Yo me pregunté, te voy a ser sincero, yo veo este gráfico, digo, el tipo tenía esta inflación, te la bajó acá, ¿cómo no querés que festeje? Bueno, ahora te voy a decir, te lo anticipo, pero digo, este bastón no parece muy distinto a este bastón. Claro, octubre del 23, es decir, el mes de la elección. A noviembre, a octubre, perdón. Con lo cual...
llama un poco la atención el festejo del 8-8. Vos lo que estás diciendo es, esperá, no le prestes tanta atención a esto, preguntémonos por esto, a ver si efectivamente era inevitable. ¿No volviste a foja cero? ¿No estás en un punto de foja cero? Oye, en alguna medida me llevaste allá, me trajiste acá y estoy como estaba hasta hace 6 meses. No sé si da para festejar. Es cierto que la curva desciende, pero no sé si da para festejar. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque si vos acumulás la inflación de diciembre a hoy, ¿sabes cuánto te da? ¿Cuánto? 107%. 107%. Hoy me decía uno, no es 65 la de Milei, no, esa es la de lo que va del año. Pero a diciembre, ¿a quién se lo ponemos? Si la devaluación lo discutimos. Si la devaluación la hizo Milei, no corresponde a este gobierno. Bueno, si le agrego eso, me da 107% en solo 5 meses. El correlato de esto, y lo vamos a ver en un ratito, es qué pasó con tu salario, porque esto en definitiva es lo importante. Decir, bueno, el bastón es igual, bla, bla, bla. Ahora, permitime que te muestre en la siguiente placa. Dale. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la explicación de este 8,8? Porque tiene también algunas cuestiones. Básicamente, lo que aumentó fueron los regulados. Mirá, el primer bastón, allá cerquita tuyo, es... Este es el índice general, el promedio. Ese es el promedio, ¿no? Todo esto es lo que quedó por debajo del promedio y todo aquello lo que quedó por encima. 35,6 me dio vivienda, servicios públicos, luz, agua, gas. 35,6. Un incremento muy significativo. Te juro que pensé que llegaba hasta acá. Pensé que esto era una pared del palo del arco, pensé que era. Te querías evitar ese bastón. Bueno, esto es lo que dice el gobierno. Si yo saco eso, el promedio me baja. Sí. ¿No? Esta cuestión. Y el gobierno hace hincapié en este dato. ¿Qué es esto? Alimentos y bebidas, 6%. Ya bueno, eso es un poco cómo se está moviendo la economía. Allá de aquel lado tenés todo lo que tiene que ver con servicios. ¿Vos viste que el gobierno decidió postergar los incrementos? Sí, claro. Bueno, era porque está viendo esto. Dice, en abril tuve esto, en mayo vuelvo a tener esto y voy a tener problemas. Lo pateo para junio y trato de que la curva vuelva a tener una inclinación a la baja. Bien. El segundo es comunicaciones, que te da en los últimos 5 meses 150% de incremento. Yo lo veía y digo, tanto lío con prepagas y esto no pasa nada. Bueno, me llama un poco la atención. Pero en fin, estos son los datos que explican en buena medida los regulados. Los tenés de aquel lado, quizás lo que tiene que ver más con la inflación núclea y particularmente con alimentos. Por ahora, en principio, de este lado, eso es algo que también el gobierno pretende mostrar. Pero vamos a los bifes. Sí. Vamos a los bifes. ¿Qué es la explicación de todo esto? O sea, la pregunta hasta ahora es, ¿ese 8,8 lo festejamos o no lo festejamos y cómo se logró? Sí, Adorni tuiteó por estas horas festejando el 8,8. Sí. Algunos en las redes lo chicaneaban, le decían y le traían un tuit que había hecho en noviembre a raíz del 8,3 de octubre, que decía, no, es un escándalo. Bueno, decía, mirá, cómo ahora le parece. Bueno, uno puede decir, está bajando, hay una discusión detrás, pero da la impresión que el número per se no sé si es tanto, en principio, para festejar. Bien, ¿qué es esto? El eje principal para mí de esta cuestión, Pablo, es de qué depende esta baja. ¿A costa de qué? Nosotros venimos diciendo, el ajuste, pero ¿a costa de qué? Está bien el ajuste, pero ¿y a costa de qué? Lograste el superávit, pero ¿a costa de qué? Bueno, acá, la inflación a la baja, pero ¿a costa de qué? De la caída del consumo. Y acá te muestro básicamente 3 productos, pero digamos, no solo básicos, casi representativos de la Argentina. Emblemáticos, claro, casi identitarios. Sí, consumo de leche. Los bastones son consumo de leche. Mirá, si en noviembre del año pasado consumías 100 litros de leche, supongamos que los argentinos consumíamos 100, hoy consumimos menos de 60. ¿Se entiende? Una caída del 40% en consumo de leche. ¿Qué es la línea azul? Y la línea azul es cómo se movió tus salarios contra el precio de la leche. Sí. Lo que estamos viendo acá es, te cayó tu poder adquisitivo medido en leche y cayó el consumo, obviamente, si podés comprar menos. Fíjate que de hecho las equivalencias son bastante parecidos. Te cayó 40% tu poder adquisitivo, me corrijo, y 30% el consumo. El consumo de leche. Ahora sí, estaba mirando al revés. Sí. Y 30% el consumo, claro, no me alcanza la guita y compro menos leche, que es básicamente un consumo básico, diríamos, ¿no? Si querés pasamos y te muestro lo que sucede básicamente con la carne. Con la carne pasa algo parecido. Acá la carne tiene algunos vaivenes propios de ese mercado en particular, pero si vos ves la caída del poder adquisitivo medido en carne también es del 10%, cae un poco más al inicio y luego se estabiliza, pero
El consumo también está 26% por Perdón, debajo. acá no es que te bajó, que te subió el sueldo, acá es que quizá el precio de la carne se movió para abajo. Exactamente. Por eso sube, por esa leña es para arriba, está bien. Claro, y de hecho saltó porque al principio, en diciembre, ¿te acordás que la carne hizo ¡pumba! Sí. Y saltó un montón. Bueno, ahí fíjate cómo perdiste mucho más poder adquisitivo y después fuiste recuperando algo. En términos de la carne se estabilizó. En términos del precio de la carne. Pero igual tenés una pérdida de más del 15% de consumo. Tenés una pérdida de 10% de poder adquisitivo y tenés una pérdida de 26 puntos de consumo. Está bien. Consumís bastante menos. Y si querés la tercera... Compramos menos leche, podemos comprar menos leche, podemos comprar menos carne. De hecho, lo hicimos y compramos. Consumimos menos. Carne. Acá en la carne hay algo interesante que el otro día planteó. Ahí voy, Fer. La yerba. Se apure, Cerolini. Ahí voy, Fer. No sabía que lo tenía. Dame un segundo. Acá hay un dato que el otro día lo mencionaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que dijo, aumentó la producción disminuyó la producción de carne, pero aumentó la exportación. Sí. Es decir, que de lo que se produce, vendemos mucho más de lo que se consume acá, que es un dato también ese. Sí, hay una especie de trade-off, de cruce, donde vos ves que cae el consumo, pero aumentan las exportaciones. En parte, lo que no consumís acá... Se va para afuera. Se va para afuera, es una discusión un poco más larga, pero efectivamente se observa esa cuestión. Bien. Y la tercera tiene que ver con el consumo de la yerba mate, como nos anticipaba Cerolini, porque básicamente estamos en sintonía en esto, que son las cosas que a uno le preocupa. Fíjate que la caída del consumo es del orden, de nuevo, casi del 30%, y tu poder de compra se redujo prácticamente en 15 puntos. De nuevo, alcanza menos la plata, consumo menos yerba mate. ¿Cómo es que menos consumo explica la inflación? Cerrame el cuento. Básicamente, si yo consumo menos... En este nivel de consumo, la pregunta sería así, en este nivel de consumo, ¿tiene sentido que yo aumente el precio de la yerba? Y no, porque no lo vas a poder vender. Si no me puede comprar. Sí, claro. Bueno, eso es lo que topea el aumento. Digamos, el objetivo de haber logrado esa curva de descenso, que para mi gusto todavía está en niveles muy elevados, es a costa de consumo. Es a costa de consumo. Ahí hay dos tipos de preguntas, Hernán. La primera tiene que ver con si esto es moral y éticamente razonable. Es decir, que a una baja, que vos logres un número menor de la inflación, salgas a gritar un gol, pero a costa de que la gente consuma menos de estos bienes que son fundamentales. Y la otra pregunta es si es viable, si es sostenible. En la década de los 90 se hablaba mucho de la estabilidad de precios como la paz de los cementerios. Tal vez vale para esto, ¿no? Decir, bueno, resuelvo o en parte, en camino. En el cementerio, el kiosco tiene, el almacén tiene los precios bajísimos. Estamos todos muertos. El almacenero, el que vende la carne, el que vende la leche y vos. Sí. Todos. ¿No? Y da la impresión que en parte la solución que encontraste para resolver el problema de la inflación tiene bastante del cementerio. Sumale una miradita, Fer, que querías y cerramos. No, lo que justamente tenemos que decir es que Massa gobernó el Ministerio de Economía 16 meses. Arriba de los 2 dígitos estuvo solo 3 meses y 2 estuvo arriba de 8. Los demás son lo que busca hoy Milei, ir hacia esos números. Y en los 2 que estuvo arriba de 8 estuvo abajo de este 8,8. Es decir, si vos pulverizás todo en función de volver a números parecidos, como dice él, parece un pésimo negocio porque después reactivar es terrible, no se puede. Y esto se te da, paradójicamente, con un dólar complicado, un dólar muy bajo, que te trae problemas con la exportación y te trae problemas con venderle a Brasil. Entonces, la Argentina queda atrapada en sí mismo y con un consumo bajísimo, es rarísimo. ¿Sabés qué me da la impresión? Que el gobierno se enamoró de dos cosas que critica mucho, o que criticaba mucho. El cepo, que garantiza el 2% del crawling peg, del tipo de cambio, y las regulaciones. Ahora de repente empieza a discutir y tratar de regular precios del sector privado. 2 cosas que eran un escándalo. En su cuestión da la impresión que se empiezan a enamorar. ¿Por qué? Bueno, porque quieren tal vez que esa curva tenga algún descenso. Para mi forma de ver, tiene patas cortas. Esta cuestión tiene pies de barro, diría en los próximos 2 o 3 meses. Gracias, Hernán. Claro, consecuencia de la baja del consumo, consecuencia de que los salarios no alcancen, directamente en los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, que tienen su manera de expresarse, que tienen sus movilizaciones desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. Es más, recuerden ustedes, sobre el final del gobierno de Alberto Fernández, muchas movilizaciones de organizaciones que no tenían mucho que ver entre sí, que reclamaban básicamente mejor distribución de comida en los comedores. Bueno,
Lo que estamos presenciando, y nos lo va a explicar Irene Hauser, tiene que ver con mucha trama de acusaciones cruzadas, causas judiciales alrededor de las organizaciones sociales que vamos a compartir ahora. Forma parte de un plan que tiene este gobierno de destruir las organizaciones populares. Nos han reprimido en la calle, nos han criminalizado todo el tiempo, hay varias causas que esta gente intenta llevar adelante para finalmente destruir la organización popular. El objetivo que nosotros nos planteamos en la primera marcha, el 20 de diciembre, cuando comenzó la primera marcha, fue desarmar, desestructurar el modelo de coacción, el modelo de extorsión existente en la Argentina por más de 20 años. El allanamiento al local central del Polo Obrero se hizo una vez que apagaron las cámaras que tenemos allí por seguridad. Es decir, trataron de hacerlo en la oscuridad. Así actúa Bullrich. Después tenemos otra causa donde hay cientos de miles de denuncias que vienen de la marcha del 20 hasta la última que tuvimos de la CGT. En todas se repite el mismo modelo, un modelo de extorsión, de presión, de sometimiento, de sumisión de las personas. ¿Usted quiere, digamos, saber información sobre situación particular o quiere hacer una denuncia porque lo están obligando a movilizar? No, en realidad ahora también, pero sí me lo cortaron en realidad por tener pensamientos distintos con eso. La versión, yo te diría, pesada del estiércol que es cierta dirigencia argentina son los movimientos piqueteros. Sí, son estiércol, son la peor basura que hay sobre la tierra, peor que los sindicalistas argentinos. La verdad que me dio mucha bronca. Me da bronca hasta ahora mismo que están allanando los comedores porque esos alimentos que le sacan, ¿a dónde va a ir a parar? Se van a pudrir en un galpón y nunca le van a dar a nadie. Es decir, es un cachivache si no se va realmente a la fuente, no se va y se verifica eso antes de largar mediáticamente, ¿no? Y el gobierno a eso le encanta de hacer el show, apretando a la gente con la cana, que hagan auditoría. Sí, yo estoy de acuerdo que hagan auditoría a todo el mundo, a las cooperativas, a todo el mundo. Pero algo serio, no este cachivache que es por show para los medios nada más. Buenas noches, Irina. ¿Cómo Buenas estás? noches, muy ¿Qué bien. estás viendo en esta escena? No solamente lo de hoy, los chats, los audios. ¿Qué estás viendo en la escena general? Estoy viendo, bueno, una suerte de estigmatización, si se quiere, hacia los movimientos sociales, que recién pensaba cuando estaba escuchando el informe. En realidad el movimiento piquetero nace en el 2001 y son los trabajadores desocupados, ¿no? Era gente que no tenía laburo, que empezó a hacer cortes porque necesitaba trabajar, ¿no? Ese es un poco el origen. Y se convirtió con el correr del tiempo, las organizaciones sociales fueron creciendo y se convirtieron en los barrios en pilares del sostén incluso de la comunidad, ¿no? De vecinos y de vecinas. ¿Que hacen movilizaciones? Hacen movilizaciones. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo funcionan la organización de estas movilizaciones. Bueno, vamos a hacerlo porque hay una causa judicial, sí, claro, efectivamente. Pero vos me preguntás qué me parece, qué es lo que estoy viendo. Yo veo que este gobierno arrancó con los tapones de punta, con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales. Con todas, sin distinción. A ver, las dos medidas concretas fueron, por un lado, el protocolo antipiquete y por otro lado, la línea 134 para denunciar a aquellas personas que se sentían obligadas a ir a las marchas. Exacto. Y la línea 134, que esencialmente recibe denuncias anónimas, puede haber gente que se identifique, el gobierno dice que hay gente que se identifica, pero en general son denuncias anónimas, lo que te abre un signo de interrogación sobre quiénes son. Es una línea específicamente que anunció Bullrich el 20 de diciembre con la primera movilización para que la gente contara si era obligada a ir a marchas, si les pedían plata, si los amenazaban con algo, ¿no? Bueno, y se abre una causa judicial porque Bullrich dice tengo miles de denuncias. Sí. La causa judicial se abre hace mucho tiempo y es la que explica este despliegue de allanamientos al que asistimos en el día de ayer, 27 allanamientos, en comedores, en sedes de organizaciones y en casas particulares. Algunos allanamientos fueron llamativamente violentos,
Otros no, otros fueron simples escenas donde se le fue a pedir a la gente, entregame el celular, entregame la computadora. Otros no, tiraron a la gente al piso. Bueno, de esos allanamientos eventualmente surgen muchos elementos que fuimos compartiendo, que se fueron compartiendo hoy, casi viralizados, digamos. Sí. De, ahí sí, personas identificadas, que entiendo son testigos protegidos dentro de las propias causas y que por lo que se ve da a entender que algo por lo menos hay que explicar. Exactamente. Hay por lo menos 7 testimonios. A ver, uno lee el pedido del fiscal Gerardo Policita de imputación de 22 personas y de acusación por coacción y también por posible desvío de fondos. Y decís, bueno, acá hay un plan sistemático de parte de las organizaciones. O sea, pero es toda una organización criminal y eventualmente con algún trabajo positivo para los barrios, al revés. esa es la impresión que te da a primera vista, pero después ves la prueba y en base a 900 y pico de llamados hay 7 personas que son las que aportan información en la que se basa el fiscal Gerardo Policita para pedir todas estas medidas que se dieron ayer. Y que recordemos que el juez de la causa, que es Sebastián Casanelo, en un principio él no quiso hacer los allanamientos, decía que a su entender faltaba prueba y por esa razón terminó ordenando los allanamientos la Cámara Federal, la Sala 1 de la Cámara Federal, Bruglia, Bertuzzi y Mariano Llorens. Ellos ordenan los allanamientos, a lo que no le hacen lugar es a los pedidos de detención, ¿no? Básicamente eso es lo que ocurrió. En el día de hoy pasaron algunas cosas. Por ejemplo, que el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich lo que hizo fue pedir ser querellante de la causa. Porque el Estado tiene un interés en saber qué pasó con determinados fondos. ¿No? Se plantea en estos términos. Es el pedido del gobierno al juzgado para ser parte de la querella, para ser querellante y seguir de cerca la causa. Seguir de cerca no, seguir de adentro. Claro. Bueno, es que no es un dato menor, porque estar adentro de la causa te da un poder de manejo importante. El gobierno, en buena medida, está adentro de la causa, porque esta investigación la viene llevando a cabo la Policía Federal, que depende de Patricia Bullrich. Otra de las cosas que pasaron, se presentaron en la causa abogados en nombre de algunos de los imputados, algunos del Partido Obrero se presentaron ya y algunos de Barrios de Pie, que son, bueno, 2 de las 3 organizaciones que están siendo investigadas hasta el momento. El juez Sebastián Casanelo tomó una medida preventiva que es congelar bienes y cuentas de las personas que están imputadas. Y esto tiene que ver con que uno de los objetos también de la causa es saber si se desvió plata del Estado. O sea, plata que recibían las organizaciones para distintas cuestiones y, bueno, ver qué pasó con eso. Uno de los... También pidió al INAES un informe para rastrear un poco la operatoria de las cooperativas que dependen de justamente algunas de las organizaciones, que han sido fuente de trabajo muy importante para mucha gente, para salir a flote, ¿no? Durante muchos años. Pero bueno, que no se descarta que ahí pudiera haber alguna clase de manejo espurio, turbio respecto de los fondos, ¿no? Y la otra cuestión es que lo que más circuló ayer, que tiene que ver con la imputación inicial, es, bueno, extorsionaban a la gente, coaccionaban a la gente para ir a la marcha. ¿Qué le pedían? ¿Le pedían plata? ¿Qué hacían con esa plata? Ese es un poco el interrogante de la causa. Y el otro es, ¿y también los amenazaban con sacarle la comida de los comedores? ¿Y qué hacían con la comida de los comedores? ¿La desviaban? ¿La usaban por otra cosa? ¿No? Esas son las preguntas sobre... Estas son las preguntas que se abren en esta causa, bueno, que tiene cierta complejidad, ¿no? Como es claro, y que hizo mucho ruido ayer y va a seguir haciendo mucho ruido, ¿no? Bien, lo último, Irina, esto convive con denuncias sobre el Ministerio de Capital Humano a Sandra Petovelo, ¿por qué? Y se da en paralelo. Hay una secuencia, vos decías al principio, hay una serie de denuncias cruzadas, hay que leerlo de esa manera. La semana pasada, en una investigación en la que la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, denunció la falta de entrega de alimentos a los comedores populares. Es una causa que está en Comodoro Pi, que también la tiene Casanelo, pero la tiene delegada una fiscalía. Hubo medidas muy importantes en esa causa donde se le pide a Petovelo explicaciones sobre por qué no entregó el alimento a los comedores que están en un registro público, ¿no? En un registro del Estado. Eso pasó la semana pasada.
este lunes, anteayer, la UTEP también presentó un amparo junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales. Hubo una decisión de un juez contencioso administrativo muy importante. Este juez tiene un amparo donde se pide, por favor, que se restituya el alimento a los comedores. Bueno, el juez tomó una medida inicial, además de admitir el amparo, dijo, lo voy a inscribir en el registro de amparos colectivos. Porque acá si se toma una decisión, va a ser una decisión que afecta a un colectivo. No para un caso, común. no para un comedor, sino para todos. Claro, mínimamente para todos los que están registrados. Vos lo que está diciendo, Irina, lo que nos hace foco, Irina, es, ojo, porque todos estos allanamientos, la causa, etcétera, va en paralelo a denuncias sobre capital humano, sobre Pretomelo, respecto de cómo se entregan las comidas, cómo se cumple con la entrega de alimentos en los comedores, y eso es lo que va a haber que seguir de cerca. Claro, eso es lo que... Las denuncias ocurren, los allanamientos y la denuncia sobre comedores fantasmas ocurren ayer, un día después de la última decisión que bueno, de alguna manera interpela justamente a Pretomelo. Gracias, Irina. Vamos a hacer una tanda. Ya venimos con Daniel Rosato para charlar sobre cómo están viendo las pymes industriales, el momento económico del plan de Javier Milei. Y enseguida estoy muy tentado de ir con Martín Granowski para ver el espejo entre Milei y Menem, hoy en un día donde el gobierno homenajeó efectivamente al expresidente. Tanda, y estamos. Seguimos en QR. A24 sigue de cerca las inundaciones en Concordia, más de 500 familias evacuadas. Está Fabián Rubino, allí nuestro compañero en vivo. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. El drama no cede en Concordia. Son más de 500 los evacuados y el número no baja. El agua tampoco baja, al contrario. Sube, es cierto, lentamente, muy despacito, la gente está, digamos, minuto a minuto fijándose en las marcas que pone, pero el agua sube, no cede. Y no hay visos de recuperación. Dicen que quizás mañana o el fin de semana pueda tocar el pico, con lo cual la gente no tiene muchas expectativas en que el agua comience a bajar en lo inmediato y poder volver a su casa. Con lo cual, Pablo, la situación es tremenda, te diría, y trágica. Uno camina por la zona, por donde puede, utiliza los botes para observar y ver las casas tapadas y el panorama realmente es desolador. Fabián, vuelvo a preguntarte algo que ayer nos aclaraste. ¿Cuánto de esto tiene que ver con lo que está sucediendo en Brasil? ¿Qué vínculo o qué perspectiva hay para los próximos días, tanto por el clima allí en Entre Ríos como lo que suceda efectivamente en Porto Alegre? Las perspectivas no son buenas. La verdad es que con las lluvias y con el torrente del río Uruguay, muy acaudalado por cierto, no son buenas. Por eso hay que esperar por lo menos hasta el fin de semana para saber la gravedad de esta situación y si va a tocar este pico que la gente quiere que pase cuanto antes no para volver, porque no va a volver en lo inmediato, sino como para comenzar a desandar este camino que termine finalmente en 20, 30 días o en 2 meses quizás, la posibilidad de poder volver a su casa y de poder habitarla. El tiempo es distinto, el clima es distinto, con lo cual la gente se va a tener que armar de paciencia. Por eso te digo, la situación, la perspectiva en lo inmediato no es buena y habrá que esperar unos días para poder comenzar a ver cómo se desanda esta situación. Fabián, la realidad es más de 500 personas evacuadas, tendrás el número quizá vos más preciso, a distintas instituciones, pero también a casas particulares, ¿no? Esa es un poco la distribución de la gente, la nueva vida de un montón de personas que, como decías, tienen que esperar un montón de tiempo para poder volver y en todo caso ver en qué condiciones están sus casas. Claro. Claro, la gente está distribuida, por ejemplo, en los vagones del ferrocarril Urquiza, en algunos centros de evacuados, pero mucha gente se fue a casas de familiares para poder volver y no estar tan lejos de su casa. Es un drama realmente. Y mucha gente está, por ejemplo, vos ves que hay luz, es gente que tiene un primer piso. Esa gente no se fue, se colgó ilegalmente y prefiere estar en esta situación y quedarse así. Vos sabés que yo hablaba recién por la tarde con una persona, un joven, que se había quedado en esta situación y le decía,
¿Vas a trabajar? Sí. ¿Y cómo salís? Y algún vecino, me tengo que coordinar con los vecinos para que me saquen y poder ir al trabajo. Y eso es lo que le falta a la ayuda gubernamental, asistir a la gente que se quedó, asistir a la gente que está en los alrededores o en los vagones, para que, la verdad, un gomón ponerle a disposición y que pueda ir a trabajar es lo de menos que le pueden dar. Pero esta gente se las arregla como pueda y como puede y con los vecinos para poder solamente salir de su casa para ir a trabajar. Fabián, gran trabajo, un gran abrazo para todo el equipo allí, por supuesto, y estamos en contacto. Abrazo grande. Bien, seguimos en QR, les decía, está Daniel Rosato, industriales, pymes argentinos, para charlar con él, nos está esperando en el living. ¿Qué dice? ¿Cómo anda, Daniel? Bienvenido, gracias por estar. Igualmente, gracias. No hay bueno, contrario. ¿cómo anda el boliche? ¿Cómo están los boliches? ¿Cómo está la actividad? La actividad venimos con una profundización de la recesión que se viene dando mes a mes, es decir, donde nosotros lo que veníamos anticipando del mes de enero desde IPA se fue cumpliendo, que era suspensiones, despidos, achicamientos de las jornadas laborales, debido a que, bueno, debido a justamente a un achicamiento del mercado interno, producto de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que es muy importante, y eso no se recompone. Y se suma a esto la medida del gobierno de abrir las importaciones en forma indiscriminada ya, en todos los productos, lo que es alimentos, bienes de capital, insumos, que realmente eso nos preocupa mucho, porque nos preocupa, y fuimos a manifestar justamente hoy al Congreso, que nos reciban los senadores, porque la Argentina, hoy las pymes no somos competitivas. A ver, nosotros tenemos las mejores máquinas como tiene Alemania, ¿sí? En ese sentido somos competitivos, pero no somos competitivos por los costos que tenemos. Entonces tenemos costos de insumos difundidos de 2 a 3 veces más caro que en el exterior. ¿Qué es un costo difundido? Y son las materias primas, el acero, el aluminio, el polietileno, polipropileno, el cemento, es decir, todo lo que, digamos, concentran grandes fábricas que son monopólicas, ¿no es cierto? Porque, muy concentradas. Muy concentradas, que hacen de que nosotros no podamos con esos costos poder competir. Tenemos un costo de la energía hoy que está entre un 50 y un 60% por encima del precio internacional que estamos pagando. Tenemos impuesto un 30% más. Para importar tenemos 17,5% de impuesto país, más otro tanto igual que nos cobran los bancos para el financiamiento, para transferir dólares al exterior. Nos tenemos que financiar, no tenemos disponibilidad. Tampoco pueden trasladar eso a precio, al precio que venden lo que producen. Exactamente. Entonces, acá se comienza a producir esto que tiene que ver con un problema dentro de las fábricas que no dejan de ser rentables y comienzan, se está dando una situación hoy en día con el tema de las importaciones, que muchas empresas comienzan a despedir gente y se transforman en importadores. Es decir, ¿Este proceso ya empezó? Sí, ya empezó. Los tours que hay en China, de argentinos, en China, es justamente para comprar. Tenemos sobre agua, hay cientos, miles de contenedores que están viniendo con productos, prendas terminadas de textiles, con insumos, bienes de capital, con insumos que, por ejemplo, de la línea blanca, ya se abrió la importación. También que va a afectar a todo un sector que ya están tomando medidas también esos sectores. Ya están suspendiendo gente, despidiendo gente. Esto es un efecto dominó. Está cerrando más de una pyme por día en la Argentina. Entonces, ¿qué fuimos? A esto se suma en la ley esta de bases, donde el capítulo RIGI habla sobre estas facilidades que se le da a los grandes inversores que invierten por más de 200 millones de dólares, 200 más, de facilidades y beneficios impositivos extraordinarios. Para importar arancel cero, para exportar derecho cero, libre disponibilidad de dólares para girar al exterior y pueden importar bienes de capital nuevos, usados, repuestos,
sin pagar por el arancel cero. Daniel, antes de ir a la pregunta de Hernán, ¿cuáles son los sectores más afectados en este momento y que comenzaron efectivamente ese cambio hacia la importación, o suspendiendo o despidiendo? Sector textil. Sector textil, por ejemplo, tenemos en el país 5.000 industrias textiles, empresas textiles, de las cuales, y 10.000 confeccionadores, de los cuales el 20% de eso, en 4 meses calculamos que cierran. ¿De 4 meses de hoy? Sí, a partir de hoy, 4 meses más, tenemos seguro un 20% cierran. ¿Por qué? Pues no pueden competir. Porque todo lo que está viniendo, lógicamente, a precio más barato, hace de que esas empresas dejen de producir. Hernán. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ayer el senador Poltroni acá nos decía que había algunos visos de recuperación de la actividad en algunos sectores. ¿Ustedes están viendo en algún sector, no te digo un rebote en B corta, pero la recuperación de algún sector? No, nosotros lo que vemos es que ¿qué se sostiene en la Argentina? El campo, sector energético, el resto, digamos que el software puede ser, el software, el resto de las industrias está realmente, en general, todas están cayendo en cuanto a productividad. La totalidad prácticamente. Entonces, no vemos tampoco el por qué se va a reactivar. No, hoy me planteaban... ¿Qué tendría que pasar para que empiece una reactivación? Bueno, primero, bajar los costos de las materias primas. En primer lugar. ¿Por qué? Porque uno de los ejes que hace que nosotros no podamos competir son los costos de los insumos, que es importante el valor que estamos pagando de más de lo que vale el precio internacional. Segundo, los impuestos. Es decir, nos tienen que sacar el impuesto país 17,5% para importar insumos, materias primas, que realmente eso de alguna manera afecta. Más lo que tiene que ver el financiamiento para conseguir dólares para transferir al exterior. Estamos hablando ahí, entre esas dos cosas, un 33%. Bueno, y los salarios para mejorar el consumo, ¿no? Me imagino. Los salarios no es el problema, los salarios. Nosotros no ponemos como eje la problemática del salario. El salario hoy están retrasados, no han acompañado la inflación y por culpa de eso también tenemos una caída del mercado interno. Por eso le digo, que mejoren los salarios para que se reactive. Claro, sí, bien, entiendo. No es un problema los salarios. No es un problema, claro. Al revés, es un problema que sean tan bajos, que no motoricen el consumo. Tal cual. Es un problema, es decir, la causa de que hayan caído las ventas y el consumo tiene que ver con la caída del salario, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Martín. Daniel, ¿tuvieron receptividad hoy en el Senado en algún sector en especial? Bueno, sí, hoy fuimos con IPA varias cámaras, unas 30 cámaras en total a nivel nacional de diferentes sectores de industria, donde fuimos a pedir a los senadores que nos reciban, les llevamos un documento, que lo tengo aquí, donde ahí en ese documento explicamos punto por punto cuáles son los inconvenientes que tiene este proyecto RIGI, que nos va a afectar porque nos hace perder competitividad. Es decir, la competencia desleal e injusta que nosotros le decimos porque realmente ellos no pagan, estos inversores no pagan, que, ojo, quiero aclarar algo, que nosotros estamos de acuerdo que vengan las inversiones al país. ¿Está bien? Lo que no estamos de acuerdo, que ellos no no paguen nada, tengan rebajas impositivas importantes, que no tengan cero de aranceles para importar y para exportar cero derecho, y nosotros, las pymes, tengamos que seguir pagando esto que no nos hace competitivos. Claro, ahí la magia del libre mercado no funciona porque no es de igual a igual. No es de igual a igual. Ahí se mete la mano. Exactamente, y aparte tienen la posibilidad de importar libremente bienes de capital nuevos, usados, repuestos, que afectan a la industria nacional. Que no tracciona la pyme. En Argentina. Ahora, un poco en línea con lo que pregunta Martín. ¿Con el gobierno han hablado? ¿30 cámaras industriales fueron a plantear lo mismo? Muy fuerte. Sí, sí. ¿Y el gobierno, cuando 30 cámaras industriales le hacen este planteo, qué dice? ¿Qué contesta? Bueno, el gobierno... ¿Tienen diálogo? ¿Hay alguien que lo recibe? No hay diálogo. Es decir, bueno, hoy me ha llamado la tarde, lo tengo que decir, la subsecretaria de Industria, Daniela Ramos, que mañana vamos a conversar. Pero nosotros lo hemos planteado en varias oportunidades. Nos atiende muy bien de la Secretaría de Industria, la Secretaría PYME, hay que reconocer que nos atiende muy bien, pero las decisiones políticas de si se importa
de importar las medidas que ha tomado el gobierno no parten de ahí, parten del presidente o del ministro de Economía. Donde nosotros hemos pedido la reunión de hace más de 60 días es con el ministro de Economía y no la hemos tenido esa reunión. Porque acá nosotros queremos advertir que de acá a fin de año corre el riesgo de cerrar 10.000 pymes industriales manufactureras y perder 300.000 puestos de trabajo. Esto es una realidad. Es un número catástrofe. No, pero es que lo que estamos viviendo ahora actualmente, si ustedes se fijan, las empresas que están despidiendo gente, suspendiendo gente todos los días, o cerrando, hace poco cerró una empresa de cosmético importante, 400 personas en la calle dejó, hace pocos días atrás. Solo una empresa. Claro. Ahora, una empresa de cubiertas despidió 95 trabajadores en el día de ayer. Es decir, no hay respuesta, no hay ninguna solución para esas empresas para que no puedan sostener la fuente de empleo, dar una solución. Es como si fuera parte del costo aceptado por el gobierno. Exactamente, el gobierno no tiene en cuenta a las pymes, claramente esa es la realidad. No están teniendo en cuenta. Y lo mismo fuimos a plantear a los senadores, a los legisladores. Dijimos, bueno, señores, a ver, tienen que sacar leyes que le den a la industria pyme nacional las herramientas necesarias para poder competir a nivel internacional. Bien. Breve la última, Fer. Sí, mire, Drean en Córdoba, Inelco, Briquet en Rosario, Whirlpool en Pilar y ahora Fate, como acaba de mencionar usted. Todas esas empresas están despidiendo gente. Podría ser que son empresas multinacionales que tienen otro estilo, pero en el caso de ustedes, ¿por qué los empresarios argentinos que quizás se fundan y terminen destruidos no reaccionan como si reacciona el campo cuando tiene problemas? Cuando el campo tiene problemas sale a la calle y arma un lío bárbaro y ustedes parecen bastante tranquilos, digamos, mueren en soledad. Bueno, realmente nosotros hoy generamos una acción. Fuimos al Congreso, estuvimos en la puerta del Congreso, fuimos a reclamar y exigir que nos atiendan. Creo que tuvimos una respuesta. Y bueno, que esto de alguna manera, esa respuesta terminó. Nosotros no estamos incluidos como oradores en el debate en el Senado. Y esto hoy provocó que el senador Mayán, que fue el que nos atendió junto con la senadora Jiménez, Nora Jiménez, nos dieron cinco lugares para exponer el día jueves, ¿no? Y plantear la problemática y decir esto que está ocurriendo, esta realidad que está ocurriendo en el sector pyme y que realmente el gobierno tiene que escuchar, tiene que atender. Es decir, nosotros hoy decimos que estamos ante esta ley de bases o este proyecto RIGI, estamos siendo vulnerables porque no tenemos manera, si sale esta ley, de poder sostener nuestra fábrica a futuro. Es decir, son muchas las empresas que van a cerrar. Es la situación actual más lo que sucedería si además se aplica el RIGI. Daniel, muchas gracias por haber venido. No, al contrario. Y vamos a estar atentos a ver qué le contestan desde la subsecretaría, por supuesto. Gracias. Bueno, nos vamos a meter con Martín Granowski en algo que podríamos denominar Menem por Milei o algo por el estilo. Acompáñennos. Ahí lo tenemos. Mirá qué fórmula llamativa. Menem 89 por Menem 94. Menem más Menem por Milei 23. Al cuadrado, igual una incógnita grande como esa X. Martín, a ver, ¿qué te sugiere el cruce Milei-Menem o el homenaje en el modo en que lo hace Milei al expresidente Carlos Menem? Me hace acordar a Menem y la Ferrari. ¿A Menem y la Ferrari? ¿Por qué? Cuando a Menem le regalan la Ferrari Testarossa, la famosa, Menem se hace famoso por una frase, dice, la Ferrari es mía, mía, mía. A Milei se le podría aplicar lo mismo. Menem es mío, mío, mío. Lo que hay, vos dijiste que yo iba a decir un verbo. Sí, un verbo fuerte. Apropiarse. Milei se está apropiando de Menem. ¿Por qué y de qué manera? Yo interpreto que Milei se apropia de Menem, no solo le rinde homenaje, que es una parte, sino que se apropia de Menem, trata de reencarnarse casi en Menem como si fuera un Menem segundo. Me parece que por varias cosas. Una porque la fama de Menem, después uno podría analizar más profundamente el gobierno, por supuesto. Pero una de las partes de que se recuerdan de Menem es
el domador de la inflación. Claro. Uno de los problemas de Milei es la inflación. Entonces, yo Milei, me apropio de Menem y soy el domador de la inflación. Esa es una parte. La otra es para no ser gorila. Porque si se apropia de Menem, presidente peronista, nadie puede decir que es gorila, que es un antiperonista. Con lo cual amplía el campo posible, que ya lo amplió por otra parte el 10 de diciembre con los votantes, porque obviamente en ese 96% hay votos, no sé si puede ser primeros votantes, digamos, sociológicamente peronistas, o votos en zonas que votaban normalmente al peronismo. Si no, no hay 56%, es imposible. A ver, vamos a ver el modo en que Javier Milei hoy evocaba a Carlos Menem con emoción mediante. Cuando llegué, Carlos me saludó con mucho afecto, me dio un beso, un abrazo, y en ese momento me dijo algo que me dejó helada la sangre. Me dijo: vos vas a ser presidente de la Argentina, pero lo vas a hacer mejor porque vos no solo tenés la intuición y el coraje, sino que tenés el conocimiento. Wow. Eso fue después de, lo contó Milei también, después de, aquí en el canal, en A24, hizo una defensa muy fuerte de Carlos Menem, lo llama Coban a su teléfono y Coban lo pasa con Menem y quedan en verse. Después sucede eso, pero prácticamente es como si Milei dijera: soy el elegido, el heredero, el continuador, el heredero. Es como un linaje, soy el sucesor, el heredero, como una dinastía. La dinastía de los Menem está, pero además de los Menem está Milei, que es el apropiador de Menem. Hay un fragmento, por supuesto, de todo el recorrido público del expresidente Carlos Menem que refiere al Estado. Decíamos en el comienzo el tema de las reformas. El propio Milei, en la discusión de la ley bases, dice: estoy haciendo reformas estructurales. 8 veces más que lo que hizo Menem en su momento, y todas tienen que ver con la reforma del Estado, mayormente con la reforma... Ahí, perdóname, Pablo, sí. Si dice 8 veces más es... Ahí aparece también el Milei auténtico. Ahí ya no es el que se apropia de Menem. A ver. Yo soy mucho mejor que Menem. Claro. Y ese es un Milei auténtico, aparte de esto. Ya no es solo el heredero. Menem y el Estado, lo compartimos. Además, algo incomprobable. Todos los argentinos hemos vivido prendidos al andador que era el Estado, como los chicos. Y cuando usted no le saca el andador a los chicos, pueden llegar a los 5 años y siguen caminando con andador. Entonces ahora se le sacó el andador. En este momento lo que hizo el Estado es destrabar totalmente la economía, desburocratizar en gran parte la economía. Esto significa haber hecho el 20-25%. Bueno, el otro 25% que lo ponga el sector privado. Bien, ahí estaba Carlos Menem refiriéndose al Estado y nuestra incógnita. ¿Qué significará Menem más Menem, primer gobierno, segundo gobierno, por Milei? 23 al cuadrado también es una pregunta. Hay un dato interesante. ¿Cuál es la resultante de este experimento? Sí. El acto de homenaje a Menem se hizo hoy en Casa de Gobierno, 14 de mayo, porque un 14 de mayo fue el traspaso del gobierno, en 1989. Pero mayo no es la fecha de traspaso de los gobiernos. La fecha de traspaso de gobiernos debió haber sido 10 de diciembre, se adelantó. Es decir, que no hay ninguna similitud entre lo que Menem recibió, la hiperinflación de Alfonsín, en el 89, y lo que Milei recibió de Alberto Fernández el 10 de diciembre. Hay muchas diferencias más, pero esa es una diferencia básica. Hay un elemento importante que es en la propia, voy a utilizar una palabra que en la política es casi prohibida. Bueno, salvo que Pichetto la reclama desde otro lugar, pero Menem asume traicionando lo que efectivamente iba a ser. Salariazo, revolución productiva. Podría decir Milei eventualmente: yo les dije que venía con la motosierra, quizá lo de la licuadora no estaba muy claro y quizá quien era la casta tampoco. Pero hay un mensaje que Menem traiciona en el momento de llevar adelante sus propias políticas, pero Milei se siente heredero de esa reforma del Menem Estado. dice además: no me hubieran votado. No me hubieran votado. Si yo hubiera dicho la verdad, no me hubieran votado. Pero el tema es que este modelo que muestra Milei como lo que continúa, obvia el tema, digamos, la gente que sigue a La Libertad Avanza, los que votaron a La Libertad Avanza en el balotaje, hacen mucho hincapié en el tema de la corrupción. Y la corrupción, los que son radicales o son macristas mucho, ven en Menem una figura vinculada a la corrupción. Él está juntando votos en el Parlamento y
constantemente, entre comillas, forrea a los radicales. Dice barbaridades los radicales. Es un francés académico. Un francés académico. El que usa bueno, Fer, siguiendo, sí. está en la línea de los tiempos que corren. El verbo Entonces, fogué. en el caso de Milei, la verdad es que siempre termina haciendo cosas que para el radical de alma le debe molestar profundamente. Dice, che, pero este tipo va a seguir, ¿cómo lo tenemos que votar a este chabón? Bueno, me parece que no le importa a él si le votan las cosas, ya habló de junio, julio, cualquier cosa, pero la verdad que es un símbolo. Ahí voy, Hernán, pero el elemento corrupción dentro del gobierno de Carlos Menem es un elemento constitutivo, ¿no? De hecho, la cantidad de causas, Irina, que efectivamente tuvo Menem, más allá de que fue absuelto en la más gravosa, encubrimiento a AMIA. Hubo muchas causas y como sabía que iba a tener muchas causas, se armó los tribunales, porque los tribunales federales, como están ahora, los de Comodoro Pi, los armó él, se armó la corte de 9 miembros, todo. Y una mirada muy selectiva respecto del rol que tuvo la corrupción en un esquema de gobierno. ¿Qué ibas a decir, Hernán? No, estaba pensando en el andador que mencionaba Menem, Sí. que retoman El Estado como andador. Claro, digo, lo que escuchamos de Rosato recién es otra cosa. Me sacaste el andador para que me estrelle contra el piso, ¿no? Que es distinto, porque parece razonable pensar que ad eternum vos no tenés que acompañar a una pyme. Ahora, en la cuestión del parangón entre Menem y Milei, esta que multiplica por 8, respecto, es cualquier cosa, no tiene mucho sentido, pero sí hay muchas cosas que se equiparan, por ejemplo, con la Ley de Emergencia Económica del año 89. Mirá qué interesante. La suspensión de subsidios y subvenciones estaba, en realidad era una atribución que se le daba al Ejecutivo para que lo hiciera, el Ejecutivo lo hizo, bueno, Milei está recorriendo más o menos el mismo camino. La suspensión del régimen de compra nacional, en realidad acá está en el DNU. De hecho, tiene vigencia porque el DNU mencionó esto. La desafectación de fondos con destino específico. La discusión de todo con las provincias estaba también en la reforma de la emergencia económica de aquel momento, la modificación de la liquidación de regalías de petróleo y gas, que los precios de hidrocarburos vayan a Esta no es la ley base, no es el RIGI. Esta es la ley de emergencia de Menem, ¿de qué año? Del 89. El régimen de compensación de créditos y deudas estatales. Esto estaba en la ley ómnibus, finalmente no está en la ley base. Llama la atención que no esté, porque no era un punto demasiado conflictivo. Y finalmente la venta de inmuebles del Estado, que estaba en la del 89, después está en algunas leyes posteriores, pero también obviamente está en la ley base. Una enajenación muy, muy fuerte en ese sentido de bienes del Estado. Me quedo con lo que dice Martín. Claro, a todo esto, Milei dice, yo soy 8 veces más. Claro, pero además es un elemento. Si es 8 veces más en otro sentido, yo voy a ser como Milei. Milei dice, yo estoy alineado con Estados Unidos e Israel, ¿no es cierto? Sí. Pues yo estoy alineado con la Fed. La Fed es la Reserva Federal Norteamericana, que vendría a ser, que Hernán me corrija, el Banco Central de Estados Unidos, digamos. Bien. La Fed mide el comportamiento económico por un índice sobre todo, que es el empleo. El índice que usa, el índice clave, la guía es el empleo. Y el empleo con Menem fue la desocupación, 7% en 1989, 14% en 1999. Se duplicó en los 10 años de gobierno. Si yo tengo que medir el gobierno de Menem por el dato de la Fed, está reprobado. ¿Y si tenés que hacer eso por 8? ¿Qué es lo que dice Milei? No te da, ya se pasa al 100%. No te da. Bueno, en todo proyecto de país hay ganadores y perdedores y eventualmente podríamos imaginar un arca de quienes se salvan y quienes se hunden y quienes se ahogan, es lo que nos presenta Hernán Lecher ahora a partir de la discusión de la ley y bases y el paquete fiscal. Insisto, hay ganadores y perdedores siempre en todo modelo. Uno podría decir hasta que la política tiene esa esencia. ¿Cómo recauda o a quién le saca, si vos querés, y cómo lo reparte? ¿A quién le entrega? ¿Vale esa entrada para esto que vamos a hacer ahora, Hernán? Sí, a ver, al presidente le gustan los pasajes bíblicos. Sí, claro. Aquí trajimos uno del Pentateuco, del libro del Génesis, que es justamente, si querés, el arca de Noé, parafraseando o ahora convertida en el arca de Milei. A ver, con la ley bases, ¿quién sube al arca y quién deja abajo y le dice, mirá, esto no va, para vos no es este ¿Quién arca? sobrevive y quién todo lo contrario? Vamos a repasar, si querés, jugando un poquito, quiénes sobreviven y quiénes no. Si querés, a quiénes benefician, como bien decías vos, a quiénes benefician y quiénes se ven afectados, básicamente, por lo que tiene que ver con las normas establecidas
en ese proyecto que es la ley bases. Ah, fuiste al hueso. Bueno, Nombre propio. a ver, arrancamos con el blanqueo, uno de los capítulos principales de la ley bases. ¿Qué encontramos en el blanqueo? Bueno, acá pusimos nombre y apellido, porque la verdad, ese blanqueo, por ejemplo, te permite que si vos perdiste la residencia en la Argentina, pero tenías residencia en Argentina, puedas ingresar al blanqueo, recuperarla provisoriamente. El titular de Mercado Libre es el caso paradigmático de eso, casi parece escrito. Yo no conozco otro que haya pasado por esa situación, al menos que sea relativamente popular. Incluye además una segunda cuestión que se ha hablado bastante poco. Aquellos que no pagaron, ¿te acordás el aporte extraordinario a las grandes fortunas? Sí, claro. Bueno, pueden ingresar en lo que tiene que ver con el blanqueo, con los beneficios del blanqueo. Ahí aparece el técnico independiente. Ahí aparece el técnico independiente y el ex titular está dentro del directorio de Fiat, Cristiano Ratajski, no es más el presidente hasta el 2021. Faltó Batistuta, que estaba también. Sí, hay otros, no nombramos a todos, no vamos a hacer una lista larga. Pero está bien, son esos nombres que no pagaron el aporte solidario votado por el Congreso Nacional. Exacto. ¿No? Muchos de ellos iniciaron juicio por considerando que era expropiatorio. Bueno, pueden incluso, teniendo juicio contra el Estado, entrar en el blanqueo y resolver su problemática sin pagar prácticamente. ¿Qué más? ¿Quiénes más se suben al arca de Milei? Bueno, a ver, tenemos, segundo tema, a ver qué tenemos. El régimen de grandes inversiones tenemos acá, no, perdón, las privatizaciones tenemos acá. No me llego a ver el título arriba. Las privatizaciones. ¿Quiénes se benefician con esta cuestión? Bueno, a ver, el primero consultativo, y diría IRSA también, son dos empresas que ¿a qué se dedican? Se dedican básicamente a la cuestión inmobiliaria. Tienen en vista básicamente los terrenos vinculados a RTA en particular, la televisión pública, todo lo que estaba cerquita de Nordelta, que hay terrenos que les interesan particularmente. Y acá agrego a Gregorio Pérez Compán, que está interesado en Núcleo Eléctrica. Núcleo Eléctrica es una empresa básicamente de energía nuclear. Ya tenían interés desde hace rato. Bueno, básicamente en lo que tiene que ver con las privatizaciones tienen el ojo puesto estos, así que los subimos al arca. Habíamos subido ya a Galperín, a TV. Ya estaban en el blanqueo, también se suben a esto. A todos estos los subimos, sí. IRSA además puso el titular del ABE. ¿Qué es el ABE? La Administración de Bienes del Estado. Esto es importante, porque si vos pones bienes a disposición para la venta, Sí. ¿quién los vende? Los vende el ABE. Es decir, una persona de IRSA. Y con un datito que trascendió en los últimos días. ¿Sabés que si vos haces una propuesta para la administración, la explotación de algún bien del Estado y no te responden por los próximos 60 días, básicamente, si está a disposición, ¿no? Básicamente para algún tipo de inversión, automáticamente te la asignan. Esto dice la letra chica de la ley bases. Bueno, acá tenemos 3 que subimos además al arca de Milei en esta ley bases. ¿Qué más? Pasamos a ver qué más nos queda. El régimen de inversión, nos quedan muchos. Nos quedan varios que tienen que ver también con quién bajamos, porque hasta ahora subimos a varios. Claro, eso te iba a decir, cuando vos ves quiénes suben, lo que te empezás a preguntar es efectivamente quiénes quedan abajo. Acá es bastante fácil. Esta, si te la preguntaba, casi a cualquiera que nos está viendo, me iba a responder que había en el un nombre régimen de propio inversiones ahí. teníamos que subir de mínima Elon Musk. Claro, casi que es el dueño del arca. Del diría. arca, sí. No, pero bueno, estaba arriba, está manejando, diría el arca, el régimen de inversiones. Claramente beneficia sobre todo al sector minero, le interesa el litio, así que arriba. Y si querés también la Barrick Gold está en Veladero, hoy está en San Juan explotando, pero probablemente para cualquier otro proyecto que quiera hacer, va a tener los beneficios. Claro, por más que del ya régimen de estén, grandes. cualquier proyecto nuevo que inicien, esas mismas empresas que ya tengan intereses en la Argentina van a tener efectivamente Incluso esta ese misma, régimen. si vende un 15% a una empresa incluso del grupo, puede beneficiarse en ese porcentaje sobre ideas. algo que ya se está explotando. No des ideas o en realidad ya está. Sin poner un pesito. La idea estaba y se redactó la ley. Bueno, subimos 2, pero bajamos algunos, porque ya hay mucha gente arriba del arca, vamos a bajar algunos. Y todo no entra, ¿viste cómo es? Vamos a bajar a Daer y compañía, la CGT, porque por la imposición nuevamente de lo que era el régimen de ganancias
anterior a la ley que tiene vigencia, si es que eventualmente se Si vota. decís CGT, no decís DAR, decís trabajadores representados por... Para ser preciso, acá estamos hablando del sindicalismo y en realidad deberíamos poner a los trabajadores y trabajadoras que van a abarpar, porque básicamente van a ser entre 1,2 y 2 millones de trabajadores o trabajadoras que van a pagar nuevamente el impuesto a las ganancias. Así que los que bajamos son entre 1,2 y 2 millones de trabajadores. Ocupaban mucho espacio dentro del arca de Milei. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? Me quedan. Estoy repasando a ver qué nos queda. Nos queda un tema importante. La cuestión de la modificación de lo que tiene que ver con la posibilidad de jubilarte. La moratoria jubilatoria. Se elimina la moratoria, se elimina directamente, se deroga la vigencia de la moratoria, podríamos discutir y demás, pero directamente no va a estar si se vota esto. Así que acá bajamos a los jubilados, o los futuros jubilados, para ser precisos, si querés también son los trabajadores activos que el día de mañana, o que están cerca de jubilarse y no van a poder jubilarse y van a terminar en una preguntita sobre jubilaciones que me da la sensación nunca es lo suficientemente resaltado. Quienes entran o entraban o siguen, porque todavía está vigente, en la moratoria, efectivamente hacen su aporte. Es decir, de lo que empiezan a cobrar, se les saca una parte para pagar el ingreso a esa jubilación. No es que entran de arriba, lo van pagando. Sí, claro, le descuentan de la propia jubilación. Y de hecho, una de las discusiones que tenía esta última moratoria que están derogando es que algunos decían es muy cara. Es muy cara por esta cuestión. La cuota. Claro, básicamente casi que ni te convenía y te terminaba conviniendo recibir la pensión para adultos mayores porque, bueno, depende básicamente cuándo ibas a fallecer. Sí, claro. La cuestión. Pero si vivías más de 10 años o menos de 10 años, no te convenía ni siquiera hacer este recorrido, ¿no? Un aporte breve, Fer. No, que justamente la PUAN esa que no es tan lejana el precio de lo que te dan si no aportaste nunca, es un 20% abajo. Si estás pagando la moratoria, en el fondo durante ese tiempo estás como cobrando una PUAN. Tenés que sobrevivir bastante tiempo para poder tener la jubilación plena. Sí, hay una ecuación ahí, ¿no? Da cero la sumatoria. Hay una ecuación, pero bueno, también incluía aquel que tenía 20 años, que quizás lo hacía en un plazo bastante más acotado que el que tenía pocos años. Me queda también, tenemos que bajar a alguien más del arca, básicamente la reforma laboral, que de nuevo, si querés, volvemos en parte a lo que tenía que ver con ganancias. Claro. La reforma laboral deja abajo, nuevamente, pusimos CGT, pero son los trabajadores, las trabajadoras. Acá, si querés, podríamos agregar incluso lo que tiene que ver con las atribuciones que se le da al Ejecutivo para, entre otras cosas, despedir trabajadores del sector público. Ahí podríamos hablar de ATE y UPCN en particular, o de los trabajadores, en particular de ese gremio. Bueno, más o menos armamos el arca. Armamos el arca de Milei. Bajamos gente, quedaron los que quedaron, digamos. Esto se está discutiendo en este momento en el Congreso Nacional. Es muy importante, tratamos de aligerarlo, hacerlo bien gráfico, pero es muy determinante lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso Argentina. En un rato viene Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, entre otras. Hoy habló frente a senadores y senadoras y dijo, ojo, porque acá hay una potestad de reforma constitucional encubierta, entre muchas otras advertencias. Ahora vamos a hablar con él enseguida nomás. Martín Granowski, hay novedades en la Antártida y son importantes, vienen de la mano de Rusia por un descubrimiento, un hallazgo de una reserva de petróleo muy importante. Así es, son novedades importantes con una parte que no es novedosa, que es la indiferencia del gobierno argentino, absoluta indiferencia. El tema es bastante complejo porque la Antártida es un tema complejo. Vamos a sintetizarlo muy cortito. En la Antártida no se puede hacer explotación y no se puede hacer exploración tampoco si fuera perforando. Se puede hacer con sondas. Sí. A su vez, hay una especie de paraguas en la Antártida. El Tratado Antártico de 1959 forma una especie de paraguas. La Antártida es un lugar, no es un lugar para la guerra, no es un lugar para el conflicto, es un lugar para la ciencia y desde hace unos años para el cuidado del medio ambiente. Ahora, eso no quiere decir que los países no tengan derechos o no proclamen derechos sobre la Antártida, porque si en algún momento ese paraguas se termina, los derechos cuentan. Claro. Uno de los países con más derechos, y no lo estoy diciendo yo, digo es fáctico, la primera base en la Antártida es Argentina, 1904, 120 años, febrero de 1904 en las Orcadas del Sur. Es decir, la Argentina es el primer país del mundo que pone una base en la Antártida. Ahí hay un derecho y a partir de ahí hay desarrollo de bases científicas, hay una proyección natural y hay un territorio que la Argentina reivindica. ¿Qué es lo que pasó aquí?
Rusia dijo, encontré en prospección de petróleo, yo supongo que hay petróleo en un determinado lugar. Reaccionaron los británicos. Y los británicos dijeron, ojo, ese lugar es mío. Y la Argentina no reaccionó. Pero el lugar donde Rusia se supone que podría hallar petróleo está dentro de los títulos reclamados por la Argentina. Es decir, los rusos le mojaron la oreja a los ingleses, vamos a decirlo en esos términos. Los ingleses es una movida dicen geopolítica. Eso porque se arrogan la soberanía Exactamente. malvina. Los ingleses nos mojan la oreja a nosotros porque se defienden de los rusos. Es probable que haya intercambios además de esto, ¿no es cierto? Pero esto existe, geopolítica. Entonces los ingleses hacen eso y en la defensa se arrogan la titularidad de esos territorios. Nosotros podríamos haber hecho con más discreción, con menos discreción, eso son discusiones tácticas. Decir no algo. son de fondo. Decir algo, decirles algo a los rusos. No sé, Diana Mondino, a quien le gustan tanto los chistes y hacía chistes con Malvinas, cosa con la que no se hace chistes. Digo, acá no hay ni siquiera un chiste, acá no hay nada, acá hay silencio absoluto. Absoluto. A veces se supone que en función de lo que dice Rusia serían las reservas de petróleo más importantes del mundo, duplicarían las de Arabia Saudita. Exactamente. Bueno, no es una pavada de lo que se está No hablando. es una pavada eso, no es una pavada el recurso y no es una pavada dejar pasar. En diplomacia no se puede dejar pasar nada. Esto no significa ir a la guerra. Cada vez que alguien dice algo, vos tenés que contestar si vos tenés un reclamo de títulos para mantener los títulos y los antecedentes. Porque esto se puede resolver dentro de 30 años o dentro de 300, y eso cuenta. Si vos te callaste durante 300 años, si la política Milei Mondino durara 300 años, olvídate, no vas a tener nada para reclamar, porque te va a decir, Pablo, acá vos no dijiste nada, te quedaste callado, consentiste. No se puede consentir en política internacional. Gracias, Martín. Irina, vuelvo sobre Petovelo, porque además de las denuncias por la comida en los comedores, ¿cayeron otras vinculadas a medicamentos? Mira, de medicamentos viene acumulando una colección de denuncias, te diría, ¿no? Lo último que pasó, estamos hablando de los medicamentos de alto costo, medicamentos para tratamientos oncológicos, enfermedades graves, enfermedades raras, que reciben del Estado, la gente que no tiene acceso a una cobertura médica, básicamente, y que está en una situación de extrema vulnerabilidad social. Bueno, mucha gente es la que ingresó históricamente a este sistema de recepción de medicamentos muy caros para este tipo de enfermedades. Desde el mes de diciembre, estos medicamentos se dejaron de otorgar a los pacientes, es decir, le cortaron el tratamiento a cientos de personas. Esto es lo primero que conocimos ya hace más de 2 meses, te diría, incluso por el relato de primera mano de algunas de las víctimas, ¿no? Desde que empezó esto, 7 personas fallecieron esperando la medicación. Lo último que ocurrió, porque tenés denuncia penal, tenés amparo colectivo, tenés un montón de amparos individuales, porque la gente no tiene manera de acceder a los medicamentos si no es con una cautelar. Claro. A ese punto. Bueno, hay un organismo que se llama DATSE, que es el que se ocupa de entregar los medicamentos, estos medicamentos, y que pertenecía justamente al Ministerio de Capital Humano. En un momento Sandra Petovelo se lo saca de encima porque realmente no estaba respondiendo a ningún pedido. Bueno, y se lo pasa al ministro de Salud, a Mario Russo. Lo último que ocurrió, es tan grave la situación que hasta tuvieron que meterse algunos diputados y algún senador también. Juan Marino hizo un pedido de información pública. Ustedes saben que existe una ley de acceso a la información pública para que den explicaciones sobre qué están haciendo con la plata, cuánto presupuesto tienen, qué están haciendo con eso. ¿Están comprando medicamentos? Vos sabés que hace poco, no hace tan poco, en febrero, el ministro de Salud dijo, estamos invirtiendo 140.000 millones de pesos en comprar medicamentos. Asombroso. Claro. ¿Dónde están? ¿Dónde está el resultado de esa inversión? Bueno, ¿sabes qué contestaron Petovelo y Russo? Te pedimos una prórroga. O sea, no te ¿Una quiero... prórroga le piden a quién? A Marino, a Juan Marino, que es el que pidió la información. ¿Una prórroga para contestar? Una prórroga para contestar. Pero lo increíble... Es legal eso, o sea, hay 15 días de prórroga. Es legal. Pero hace casi 5 meses que estamos hablando de esto. Sí, claro. No puede ser que no tengan la información. Claro. Es un poco extraño, ¿no?
Y Peto Velo, en la respuesta, que en realidad es un área de niñez, entre otras cosas, la que contesta, le dice, bueno, en realidad yo no tengo ahora los funcionarios designados que puedan hacer esta reconstrucción, que puedan hacer este trabajo para juntar información. ¿No tengo gente para armar esto? No tengo gente para armar esto. Es una cosa impresionante. Porque además, la verdad que salieron en su momento a decir desembosadamente, no, nosotros estamos dando medicamentos. Russo lo dijo así, estamos dando medicamentos. Y no es cierto, dan solamente los de las medidas cautelares. Y te digo para peor, en algunos de los amparos individuales, el Estado apeló. Esto quiere decir que no le querían entregar el medicamento a la persona que lo necesitaba. Una de esas personas, de esos pacientes, falleció. Llamaron a su familia, un empleado de la DATSE. En realidad lo llamaron a él. Y el familiar que atendió le dijo, no, falleció hace 15 días. Lo llamaron para decirle, ya tiene el medicamento, porque estaba la cautelar. Estoy seguro terrible. Que los allanamientos de hoy a los comedores que hubo, algunos fueron a comedores, otros fueron a domicilios. En particular, los que fueron a comedores, yo estoy seguro que si algo no encontraron los policías es comida. Sí. Seguro. Podrían preguntarle a esos policías, ¿usted encontró la comida que mandó Peto Velo? Ni comida ni medicamentos. No, Bueno. claro que no. Bueno. Irina, perdóname, dijeron que no tenían funcionarios para contestar. Sí, para contestar eso, No existe. para organizar la información y Conozco el contestar. régimen, no existe eso. Siempre tiene que haber un funcionario por ministerio y si no hay uno, hay otro, se delega. Es asombroso. Se delega, no, pero no sé si es legal No es razón, inclusive. claro, no no es soy razón abogado, legal. no sé si es legal. Alguien tiene la firma delegada. Alguien tiene la firma siempre para ese cargo. Gracias, Cualquier Irina. persona. Vamos a seguir con el tema. Y en este picado de informaciones, volvemos al consumo. Fer, ya conocimos el dato de inflación, 8,8, pero ¿dónde pusiste la lupa? No, ¿dónde puse la lupa? Yo estuve yendo, siempre voy a los supermercados, me compro yo para mí y me divierte. A ver, Fer, que nos están dando el micrófono. Ahí retomamos el micrófono. Vamos a repasar, Hernán, si te parece, el dato de inflación de hoy. Una de las informaciones del día, 8,8%. En el acumulado, ¿cuánto da? En el acumulado da 65 en el año y da casi 2,90 en la interanual. Sí. Es decir, todavía está en niveles muy elevados. La interanual empieza a mostrar algún indicio leve, muy leve, de bajar la interanual, que casi llegó a orillar el 300%. Pero vos fuiste a ese dato que estaba en el graph. La inflación de Milei, 107%. Claro, porque si vos tomás desde el día que asumió Milei, 10 de diciembre, y tomás los 4 meses desde enero a abril más diciembre, estás en una inflación de casi 110%, 107%, lo que estamos viendo en el graph, 107%. Desde que asumió Milei, tenés 107% de inflación. Parece, lo decíamos antes, difícil festejar ese número, como también me parece difícil festejar el casi 9 que se anunció en el día de hoy. Ahora sí, Fer, la lupa del consumo. Bueno, no, lo que uno puede ver es que hay algunos precios que en las promociones que hacen los supermercados que no le gustan a Caputo, porque no le gusta el 2x1, no le gusta el 40%, los supermercados lo siguen utilizando, le dicen, flaco, problema tuyo. Es nuestra manera de vender. Es nuestra manera de vender. Uno puede ver algunos precios que este es el único caso, estas galletitas, las crackers estas de Macei, que están hechas en Paraguay, es el único caso, pero es anterior, porque ya se estaban vendiendo a fin del año pasado. Todavía estaba el gobierno de Alberto Fernández y ya se vendían. Salieron a competirle de alguna manera a las Granix, ¿no? A las Granix. Son muy buenas y tienen 479 pesos, 480 pesos, te da un kilo 3.096 pesos. Esto es lo único que uno ve importado, porque están diciendo ya están llegando los importados. Hasta ahora el supermercado, los mejores precios, no vi ningún importado que supere nada. Hay algún importado medio como de lujo, picantes de lujo, mexicanos, todo, pero valen 15 lucas, 10 lucas, no es algo barato. En la góndola todavía no se ve. En la góndola no se ve. Esta es otra crackers de esta marca, estas son las de Salvado y están a 2.533 pesos, que es casi abajo del kilo de pan. Es raro encontrar una galletita nacional hecha a este precio, las de Arcor están un poco más altas. Bueno, pasamos, esto está en precio. Se ha vuelto a ver alguna fruta por
con precios cercanos a los que había en noviembre, ¿no? Que te hacen oferta. Por ejemplo, esta es una manzana que encontré, la mayoría de las manzanas están a 2.500 pesos, ahí hay manzanas a 1.399 y la verdad que son dulces, chiquititas, muy buenas. Y bananas, en los barrios se pagan 2.000, 2.100 pesos, 2.200 pesos las bananas, se están pagando en algunos supermercados a 1.299. La banana ya venía de afuera, viene de Ecuador y Brasil. Viene de Ecuador, Claro. pero hay algunas, yo te Esa estoy que es la diciendo que en algunos brasileña. lados, no, y hay algunas que vienen de Salta, hay algunos, Sí, pero es muy una- poca. una Esa es la oferta que muy venden poquita. barato en algún lado, son más Alta, chiquitas. Lo llamativo es que debe tener algún problema el limón. Vio que estaba el limón a 700 pesos. Hace Sí. poco hubo un momento que estuvo a 2.000 pesos el limón. Hace rato que está en 700 pesos. Para mí debe tener que ver con que Estados Unidos y la Unión Europea a veces le pone a la Argentina, que en Tucumán tiene un productor mundial importantísimo, le pone alguna barrera fitosanitaria y algo, y de pronto Argentina se queda con una cantidad de limones. Tiene un montón de ofertas. Que tienen que venderlo muy barato. Acá estamos a 1.571 pesos, un dulce de leche San Ignacio, una marca muy buena, este es descremado, es más bajo en calorías, termina dando un kilo de dulce de leche 3.800 pesos el kilo, cuando la leche, hay muchas leches a casi 2.000 pesos, de 1.700, 1.500 la leche larga vida, es decir que este dulce de leche está a muy buen precio, 400, ¿no? Bien. Bueno, después vamos hay unos fideos que tienen por ahí, que realmente es una oferta, esa es una oferta del supermercado francés, a ver si pasamos. ¿Tenemos los fideos o cortamos acá? Bueno, hay No tenemos fideos a 770 pesos, los Luchetti estaban a 770 pesos si llevabas dos, y te da el kilo 1.500 pesos. Esos precios no se veían en fideos desde el gobierno anterior. Bien. Pero eso es una oferta también, tenés que llevar dos. Y lo que está muy barato es el whisky blender. Mirá vos. Es un Bueno. scotch que yo lo he comprado, no solo para probarlo, que no Ahora venía. prestan atención, ¿eh? Ahora esto. Lo he comprado. bueno. A ver, no lo vamos a tomar en cámara por una cuestión. Yo creo que los panelistas en la Argentina debemos pedir disculpas porque hemos generado a Duhovne tomando whisky, que después tomó la deuda del Fondo Monetario, usted se acuerda, y hemos generado un presidente ahora. Entonces podemos llegarnos a convertir en cualquier cosa. Un panelista puede llegar a cualquier cosa. Entonces, usted las crackers no las trajo, trajo Claro. whisky. No, No porque trajiste los fideos. está muy bien este whisky. Este whisky es de Seagram, es una empresa canadiense. Esto es una mezcla de whiskies importados que 5.300 pesos vas a cualquier boliche, te cobran una medida. Sí. La verdad que encontrar un whisky ahí con esa yo la agarré y dije, vamos a probarlo. ¿Y espectacular. Está muy bueno. Usted sabe que yo tengo el índice BAT 69. Sí. Porque el BAT 69 en la Argentina, que lo trae de Ageo, se terminaba vendiendo a 3, 4 dólares, cuando en Uruguay vale 11 dólares, lo mismo que en España. Y es simplemente porque se envasa acá. Lo traen de Escocia y con el envasado las leyes proteccionistas anteriores permitían que esté casi al 40% de lo que vale en cualquier lugar del mundo, el mismo whisky. Ahora está tan bien que se ve que lo mandan afuera porque acá no encuentro ninguno. Gracias, Fer. Único y irrepetible, Fer Cerolini. Bueno, mañana se va a dar una situación muy esperada por distintos motivos. Un jefe de gabinete está obligado a ir al Congreso Nacional a responder interrogantes, a contar, bueno, qué es lo que estuvo haciendo el gabinete en cada área en que diputados, diputadas, senadores o senadoras le cuestionan. En este caso va al Senado el jefe de gabinete Nicolás Posse. Este es el gran primer interrogante, es decir, que responde a una enorme cantidad de consultas que hay sobre la gestión, sobre la eficacia en la gestión, la capacidad de gestión que tiene el gobierno, además de los lineamientos. Es decir, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué, eventualmente? ¿Cuáles son los fundamentos de esa decisión? Pero había otra razón. Una razón, si ustedes quieren, un poco más risueña, o quizás con algún ribete político, que es que no se le conoce la voz a Nicolás Posse. No habló nunca, nadie sabe cómo va a ser la voz de Nicolás Posse, o eventualmente no se sabía hasta hace un rato nada más, pero este era nuestro gran interrogante. Entonces, el equipo de producción, con un esfuerzo sobrehumano de inteligencia artificial, armó algunos escenarios alternativos. Vamos a ver cuál era una de las posibilidades para la voz de Posse, como para que no nos agarre de sorpresa y podemos prestar atención a lo que efectivamente está diciendo, que es lo determinante. Este es un posible escenario de voces del jefe de gabinete Nicolás Posse. A ver. Señores senadores, sé que estaban ansiosos por escuchar mi voz. Espero no decepcionarlos. Soy un hombre de diálogo, pero prefiero el silencio. Si con esta voz llegué a jefe de gabinete, imaginen de qué cosas soy capaz. ¡Viva la libertad de permanecer callado, carajo!
Tiene un punto, eventualmente, la inteligencia artificial sobre esto. Si con esa voz llegaba a jefe de gabinete, imagínense. Sí, y ¿no? es fácilmente identificable, eso también. Sí, también, es cierto. Bueno, esta es una alternativa que nos produjo la inteligencia artificial, pero tenemos otra, a ver. Señores senadores, acá ya ya llega el gobierno más sorprendente de la historia. Recortes, represión, crueldad y hambre en una aventura jamás vivida por una nación democrática. Ya llega el mayor ajuste en la historia del universo. Bueno, solo en barrios populares. Es una manera de presentarlo, ¿no? Con esa voz quizá tendrá más legitimidad o no, veremos. Yo hasta ahora no me creí ninguna, ¿eh? ¿No? No. Bueno. Creo que tiene algún antecedente fílmico o audiovisual, Pose, ¿eh? ¿Sí? Porque yo le escuché, sí, y no sé si no fue SEO de algo. Y la voz es muy cinematográfica. De películas mudas debe ser, seguramente. Hasta Bueno. mañana, por lo menos. Cualquiera de las dos. No era actor. Claro. Creíamos que íbamos a llegar hasta el momento en que Pose frente al Senado prenda su micrófono, lo active, comience a hablar y toda nuestra atención iba a estar puesta ahí. Si era distractivo, era muy bueno. Si lo que tenía para decir eventualmente tenía que quedar en un segundo plano. Pero hoy se cursó una invitación a la presencia de Pose en el Congreso Nacional, ante el Senado, entonces descubrimos efectivamente cuál es la voz del jefe de gabinete. A ver. ¿Cómo están? Estamos acá en Casa Rosada con mi equipo. Nos estamos preparando para presentar mañana en el Senado el primer informe de gestión. Les vamos a contar lo que hemos hecho en estos 5 meses a cargo del gobierno. Pueden seguirlo tanto por Senado TV como por las redes sociales de Jefatura de Gabinete. Nos vemos mañana. Hay una pregunta. Si tanta duda generaba que eventualmente le llega al gobierno, ¿cuál es la necesidad de la invitación del jefe de gabinete al Senado? Casi una suerte de tráiler, ¿no? Una suerte de Es eso. coming up, una cosa por el estilo, Claro, a continuación, en breve. Bueno, le están dando manija, o sea que quieren que sea políticamente interesante y llamar la atención sobre la presencia de Pose de mañana, porque además las invitaciones al jefe de gabinete siempre tienen varias partes, digo. Hay una parte que ya está hecha, que son preguntas hechas por escrito y respuestas por escrito de todos los ministerios. Esa parte ya se está. dieron a conocer algunas de las respuestas. Sí, ese es un mamotreto. Hay preguntas hasta... Son más de 1000. Sí, exactamente. El senador Blanco preguntó hasta por los perros y cómo les dan de comer a los perros de Pose, por ejemplo. Con mucho detalle, y ahí están las respuestas que contestó Karina Milei, porque depende de la Secretaría General de Presidencia. Eventualmente es un hecho importante, ¿eh? Para la convivencia, para la vida democrática, saber o hacerle preguntas al gobierno y que el jefe de gabinete conteste. Sí, esa es una sobre parte. tema muy delicado. Exacto. Y la otra es que va a haber un discurso, que va a ser un discurso de balance de gestión, claramente, o de balance de gestión en parte, y en parte un discurso que hasta puede ser... o para enfervorizar, o para marcar línea, o para bajar línea. ¿Responde preguntas ahí mismo? Sí, las dos cosas, por eso. Hay preguntas que fueron cocinadas, recocinadas, y ya fueron contestadas, que están. Mamotreto al que uno puede acceder por internet ya. Y hay una parte que son online, que son en vivo. En ese momento. Pero es difícil y además habla el resto de los senadores. Entonces, cada senador, así como Pose se prepara políticamente, cada senador y cada bloque se está preparando políticamente. Sí, claro. Es difícil que se enfervoricen con el discurso, lo que diga Pose, porque, a ver, reconocer que aparece un día dedicado del Senado a Pose es correr todo y saber ya que es prácticamente imposible que los tiempos que generaban el encuentro en mayo en Córdoba están suspendidos. Pues sí, ese pacto de mayo. El pacto de mayo se corrió a junio o a julio. No sé si el no pacto molesta. sí, el acto no, porque ya el gobierno reconoce que no va a llegar a tiempo con la ley base y el paquete parece fiscal. que euforia no va a tener ninguna, porque están medio, muchachos. Sí, que le atención, corre el arco. en lo judicial y en lo económico también hay elementos. Atención que Pose es un integrante muy poderoso del gobierno, ¿eh? Es en quien delega la firma política, por decirlo de alguna manera, el propio presidente Javier Milei. Y es el que administra los fondos del Estado. Es el que administra los fondos, pero además Javier Milei lo cuentan permanentemente en La Libertad Avanza, a viva voz. Le interesan determinados temas que tienen que ver con lo macroeconómico, pero hay otros temas en que los delega. ¿En quién delega? Bueno, en el jefe de gabinete, quizá eclipsado hoy en su vínculo con Karina Milei, en disputa con Santiago Caputo, que resuelve más políticamente cosas que al propio jefe de gabinete no le interesa tanto la mirada
la mirada política de los elementos, pero maneja una enorme cantidad de recursos. Sí, sabes que las respuestas, estas 1.200 respuestas y demás, siempre son un lugar de mucha información. Los ministerios tienen forma, o en este caso el jefe de gabinete tiene distintas formas de responder. Te puede patear la pelota a la tribuna o responder más o menos en serio. En general es una base de información muy importante. Pero dos cositas respecto de específicamente de esta cuestión. Lo del 25, el problema que tiene es que el Senado, además, si prueba la cuestión en comisión, tiene que esperar una semana para tratarlo en el recinto. Claro. Con lo cual, si esta semana no hay comisión, la semana que viene, a lo sumo, puede haber comisión. No pueden tratarlo. Y con el tema POSE el plan es conseguir dictamen el jueves. Y es la única opción que tienen. Ir a tratar en el recinto, pero ya hay modificaciones, con lo cual vuelve a diputados seguramente. Claro. Y ahí el gobierno ya reconoce y sabe. Un temita con POSE, que probablemente mañana lo veamos. POSE era, no queda demasiado claro, si era, probablemente siga siéndolo, director de IPF. De la IPF que votó aumentar los sueldos de los directores a 70 millones de pesos. Pues está sugiriendo que alguien le pregunte por su sueldo de 70 millones como director de IPF. Me llamaría la atención que nadie le diga nada. En lo judicial, Irina, también es relevante, ¿o no? Sí, me parece que puede llegar a ser relevante. A mí hay algo que me interesa. Sí. Yo no voy a estar enfervorizada, pero ya me dieron ganas de escucharlo. Hasta ahora la única voz que escuchamos bastante seguido, porque le gusta hablar y porque le gusta aparecer bastante, es a Mariano Cunio Libarona. Sí. Me parece interesante escuchar otra voz del gobierno respecto de la política judicial, ¿no? Estamos en medio del tránsito de la elección de 2 jueces de la Corte que tienen que mandar los pliegos al Senado porque ya terminó el periodo de avales y de impugnaciones. Claro. Y además hay un montón de proyectos de ley que algunos que debe enviar el Ministerio de Justicia y otros que emparentados con los del Ministerio de Seguridad, ¿no? A mí me pasa eso, me interesa escuchar otra campana, otra voz que no sea las que siempre escuchamos en estos temas que son esencialmente las de Cunio Libarona y las de Bullrich. Bueno, nos vamos a ir a la tanda. Cuando volvemos estaremos ya charlando sobre el final del programa con Andrés Gil Domínguez. Hoy hizo una presentación ante el Senado, abogado, profesor del Derecho Constitucional. Una presentación muy dura, que nos pone en alerta, que quiso poner en alerta a senadores y senadoras respecto de una posible atribución para el propio Milei en las facultades delegadas de una encubierta reforma constitucional. Lo charlamos con él al regreso. Muy bien, ya estamos con Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Universitario de la UBA. ¿Y de qué otra universidad? De la Universidad Nacional de La Pampa. Y de La Pampa, provincia de la que sos oriundo. Soy oriundo, nacido y criado y con mucho vínculo actualmente también. Ahí hay un tema interesantísimo que se habla muy poco, que es el del río Atuel. Sí, se habla muy poco. Un conflicto entre La Pampa y Mendoza por el cauce del río. Sí, no es conflicto. Mendoza le robó la parte del río Atuel de La Pampa que está río abajo. Y a pesar de que tiene una sentencia de 2018 la Corte Suprema de Justicia que reconoce que el río es interprovincial y que Mendoza debe mandar como mínimo un claudado del fluido ecológico, Mendoza no lo cumple. Y la Corte Suprema de Justicia no ha hecho nada para que esto se cumpla. Si esto fuera entre 2 estados, sería una guerra. Un día nos vamos a meter un poco más en detalle, pues es un tema muy interesante y muy grave también en algún punto. Bueno, Andrés, fuiste hoy a que te escuchen, te invitaron en el marco de las audiencias, el debate de la ley bases, senadores y senadoras, y te detuviste particularmente en las facultades delegadas al presidente que pretende la ley bases. ¿Qué quisiste advertir? Bueno, primero que tenemos que recordar que la delegación legislativa es un instituto que fue incorporado por la reforma, mediante el cual, referido a materias de administración o emergencias, el Congreso sanciona una ley, establece un determinado plazo, establece determinadas bases y sobre esas bases, en ese plazo, el Poder Ejecutivo colegisla. No es una transferencia total de la potestad de legislar, pero es una transferencia de una habilitación de colegislar. Esas bases, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Bases, que decir, condiciones en las que eso se puede hacer. Las condiciones, es decir, las bases son las condiciones, son los presupuestos sobre los cuales el Poder Ejecutivo puede colegislar y cuando esto está vinculado a la emergencia,
esas bases tienen que tener un linkeo directo y proporcional y razonable a esas emergencias que se declaran. Estas bases que se aprobaron en la Cámara de Diputados son 3, pero las dos bases le permiten al presidente, son de una amplitud, una determinación tan grande, que le permiten al presidente hacer dentro del Estado todos los cambios, todas las modificaciones que desee. Porque una base dice que... ¿Eso es efectivamente así? Sí. ¿No estás exagerando? No, porque, por ejemplo, el artículo 2, inciso A, dice que el presidente podrá dictar decretos delegados para reformular el Estado y hacerlo más ágil, más eficiente, en pos del bien común. Ni siquiera en pos de cumplir con los objetivos constitucionales. ¿Eso es todo lo que dice? Es todo lo que dice. Y la otra base dice que puede hacer todo lo que quiera para disminuir el sobredimensionamiento del Estado. O sea, podría reformular el Estado solo por... Pero no la administración pública, porque la tercera base habla del Poder Ejecutivo de la administración pública. La base 1 y la base 2 hablan de que puede hacer lo que quiera en términos de mejorar la eficiencia del Estado en aras del bien común. No hay ningún objetivo constitucional. Y por bien común, cada cual puede entender lo que... El bien común es un concepto que no es un concepto que está en la Constitución, está en el derecho civil y siempre se ha utilizado en el derecho civil para restringir derechos. Siempre se ha utilizado para restringir derechos. Entonces, es una amplitud, una determinación tan grande que lo que en última instancia habilita es una transferencia encubierta de la potestad de legislar. Y aparte, en otros artículos, donde no se habla de delegación legislativa, al Poder Ejecutivo se lo faculta, se lo encomienda o se disponen cuestiones para que en la facultad reglamentaria que tendría el Ejecutivo de la ley adopte determinadas medidas. Pero ese facultamiento, esa encomienda, es tan amplio también que excede la facultad de reglamentar y es en realidad otra delegación legislativa encubierta que después no va a pasar por el control del Congreso. Entonces, ahora, Andrés, el gobierno dice, y a mi criterio, con cierta razón, bueno, pero ¿cuántas veces se han delegado facultades a otros presidentes, a otros gobiernos y durante mucho tiempo? Es cierto, y lo se ha hecho de forma inconstitucional y ha habido un uso y abuso de decretos de necesidad y de urgencia y también de facultades delegadas. Y entonces viene y dice, bueno, ¿y por qué a mí no? Porque nunca como ahora, usando decretos de necesidad y urgencia y pidiendo delegaciones legislativas de estas características, se ha intentado jugar por fuera del sistema constitucional. Todas las otras... O sea, vos decís, las otras también eran objetables, pero nunca nadie pidió facultades tan amplias como esta. Tan amplias y con un objetivo claro y concreto, que es establecer un nuevo orden socioeconómico, que está por fuera del que establece hoy la Constitución argentina y los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir un orden socioeconómico para la vida común de la gente? Que es lo que vos decís que se le está dando por facultades. Por ejemplo, la Constitución claramente establece el rol del Estado como un sujeto regulador de los mercados que producen bienes y servicios para proteger a los usuarios y consumidores y fundamentalmente a los sectores más vulnerables, para proteger el ambiente. Eso es un elemento central. El orden socioeconómico que está en la Constitución de los tratados propende al desarrollo humano con justicia social, a la productividad de la economía, a la defensa del valor de la moneda. La justicia social para este presidente es un crimen. Que es un crimen, está en la Constitución. ¿Qué está intentando hacer con el DNU y estas bases delegadas? Está intentando reformular el rol del Estado y que el rol del Estado no sea regulador, no intervenga. Fíjate que el RIGI, que es este régimen tan particular que también está dentro de la ley bases, tiene por objeto cumplir un artículo de la Constitución, que es el 75, inciso 18, que fue la cláusula del progreso de la Constitución Liberal de Alberti. Pero en 1994 se reformó la Constitución y se incorporó, o lo que hoy es el artículo 75, inciso 19, que es el que habla de desarrollo humano con justicia social, y el 75-18, 75-19 hoy se leen de forma conjunta. Pero sin embargo, cuando en la ley bases se dice ¿para qué es el RIGI? El RIGI es para, o desde una perspectiva liberal de 1853, ya corriendo totalmente lo que se hizo en 1994. Entonces ahí tenés un claro ejemplo de cómo se está intentando reformular el rol del Estado,
reformular la obligación que tiene el Estado de desarrollar políticas públicas en el ámbito de derechos económicos, sociales y culturales. A ver, Andrés, ya abro la mesa que tiene muchas preguntas, pero si alguien quisiera efectivamente hacer esto, o si el gobierno quiere llevar adelante este tipo de cambio, casi un cambio del sentido de nuestra Constitución en términos del rol del Estado, ¿qué tipo de mayorías debería conseguir? ¿Sí? ¿Por qué mecanismos en términos constitucionales podría hacer ese cambio? Tiene que reformar la Constitución, tiene que lograr que se sancione una ley de necesidad de reforma con 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Tiene que llamar a elecciones para una convención constituyente, se tiene que conformar la convención constituyente, tiene que debatir a ver si hace o no hace la reforma, y si la hace, a ver cómo la hace, jurarla y ponerla en vigencia. Todo ese procedimiento que hoy, a través de la ley bases y a través de la forma del dictado del decreto de necesidad de urgencia 70-2023, artículo 2, está intentando reformular sin tener que pasar por ese procedimiento. Quiero entender bien, a sola firma el presidente podría tener delegada lo que en realidad, según la Constitución, debería ser llamando al Congreso con 2/3 a una reforma constitucional, después armar una constituyente y generar entonces una reforma de esas características. Así es. Están habilitados con el artículo 2. Puesto así, yo no sé cuántas veces se contó, como lo estás contando vos, como para dimensionar qué es lo que está en juego. Y desde el 94 a la fecha nunca. Todos hicieron uso y abuso, Sí. pero todos jugaron dentro del sistema. Acá no. Acá no. Acá lo que yo observo que se intenta salir del sistema constitucional en aspectos esenciales de la construcción de un orden socioeconómico. ¿Quién arranca? Martín, dale. ¿Qué tal, Andrés? Hola. El intento, para usar tus palabras, el intento de salir del ordenamiento socioeconómico fijado por la Constitución por parte de un presidente, ¿es causal eventualmente de juicio político? ¿Podría serlo? Y en principio no, porque en principio esto depende que se lo voten el Congreso y que el Congreso le valide un decreto de necesidad de urgencia que dictó. Esto está en manos del Congreso. El presidente lo intenta. Ahora está en manos del Congreso a ver si lo valida o no lo valida. Es más, una delegación legislativa que no cumple con los requisitos previstos por la Constitución cae en la pena de la nulidad absoluta e insanable del artículo 29 de la Constitución, que viene de 1853, no es de la Constitución liberal de Alberdi. ¿Y con consecuencia tendría eso? Que sea declarado nulo e insanable. Que nunca existió. Y entonces todas las cosas que se hagan en virtud de eso pueden... Como que si nunca hubiera existido y no generan derechos adquiridos. El problema que tenemos hoy... Pero meten un problema institucional muy grande. Sí, pero el problema que tenemos hoy, que ¿quién va a declarar la nulidad? ¿Quién podría declarar la nulidad absoluta e insanable? ¿Quién? El Poder Judicial. Pero la Corte Suprema de Justicia, en los últimos fallos que ha estado dictando, ha cerrado la llave de acceso a los procesos judiciales para que un gobernador, una organización de abogados, una ONG o un simple abogado, como ciudadano, podamos cuestionar ante la justicia que un presidente dicta decretos de necesidad de urgencia sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución, o un Congreso sanciona una ley con bases tan amplias que violan el mandato constitucional de bases bien precisas. Irina. Yo te quería preguntar justamente algo que tiene que ver con lo que estabas diciendo, que es ¿por qué el Poder Judicial, parte de la respuesta la diste, pero ¿por qué el Poder Judicial, nadie en el Poder Judicial ha declarado inconstitucional o nulo o nada al DNU por completo? Se ha hecho por capítulos, digamos, ¿no? Entiendo por lo que decís que parte tiene que ver con la posición de la Corte, pero también hay amparos colectivos que no han sido resueltos. Bueno, hay amparos colectivos que sí fueron resueltos, como el que interpuso la CGT y la CTA, y donde logró que el capítulo referido... Sí, pero me refiero al DNU en su totalidad. No, en su totalidad no, porque la Corte Suprema de Justicia, apegándose a una ley que fue sancionada en 1862 y que todavía está vigente, sigue sosteniendo que si no hay una persona que titularice un derecho y que ese derecho tenga una afectación directa, inmediata, concreta y lo pueda demostrar, no tiene la llave de acceso para cuestionar una norma ante la justicia. Sí, tiene que haber un daño primero y después tiene que el haber afectado. un daño, tiene que haber un derecho, y hace una pésima lectura de la reforma constitucional de 1994 cuando estableció que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Y los convencionales constituyentes, ¿a quién le hablaron? ¿A quién le otorgaron esta capacidad de declarar la nulidad absoluta e insanable? A la justicia, no al Congreso. Pero en cambio la Corte ha cerrado cualquier camino para que distintos
sujetos puedan cuestionar esto y pueda existir un proceso que revise esto y dé una respuesta a estos planteos. Claro. Fer, nos quedan 3 minutos, la última. Gil Domínguez, mire, dicen que hay una nueva, decreto dentro de lo que se está por votar, que si uno pide un terreno y en 60 días no le responden, se lo queda. Digo, ¿eso es así? ¿Yo lo puedo hacer? ¿Me puedo anotar todos los terrenos que hay y tirarme el lance? Por lo menos para impedir que se lo sigan quedando, lo que ya tienen un montón de terrenos. Bueno, en realidad no es así. En realidad lo que se plantea en una reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos es que en caso de que exista una pretensión por parte de una persona frente al Estado fundada, basada en un derecho y con verosimilitud del mismo, si el Estado no contesta negativamente, esto implica que está reconociendo el derecho de la persona y que después tendrá que ir a litigarlo a la justicia si el Estado no lo concreta. Yo siempre he tenido una posición favorable pro persona respecto de los derechos de las personas frente al Estado y respecto de los procedimientos administrativos muy restrictivos que obligan a las personas a estar mucho tiempo en este procedimiento ante la justicia o que permiten que el Estado viole permanentemente los derechos de las personas. Yo en esto estoy de acuerdo, pero no es que uno dice yo quiero un terreno y dice no. Si yo pido un terreno tengo que demostrar que tengo un derecho claro sobre ese terreno, que tengo una verosimilitud concreta y tengo que acreditarlo y demostrarlo, y si el Estado me dice que no lo tengo, no, tendré una respuesta afirmativa del Estado que después la tendré que hacer valer la justicia. Interesante e importante saber si todos estos argumentos que da Andrés, entiendo que son argumentos compartidos por muchos constitucionalistas, sino por la mayoría, van a ser tenidos en cuenta en algo que se está discutiendo en estos momentos y que es tan determinante para nuestra vida común y de todos los días. Andrés, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a cerrar el programa de la misma manera que lo arrancamos, refrescando cuáles han sido las voces del día y de alguna manera también, antes de cerrar, recordar un poquito todo lo que nos pasó en esta jornada. Los datos de la inflación y el número es 8.8, la inflación de abril. Papá fue un caballero de la política. Estas son algunas de las razones de mi orgullo y lo recordaré siempre con eterna admiración. El senador Lustó está actuando con un nivel de representación de frente de todo que por ahí asusta. Pero bueno, cada uno se hará cargo de su propia conducta. ¿Cuándo empezaste a pensar seriamente que Milei podía ser presidente y que la Argentina podía tomar este rumbo anarcocapitalista? Después del acuerdo con el fondo. Y nosotros no podíamos llegar a cumplir con la palabra comprometida en la elección del 2019, era evidente que por algún lado el descontento de la gente, la desilusión, diferentes situaciones también que trajo la pospandemia, iban a generar el ascenso de personajes de este tipo. Puede ser que algunos senadores no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo, puede ser. Tampoco me parece tan importante, ¿no? Si se termina bien y si no se termina, veremos qué hacemos con el pacto de mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté tratada la ley. Alfonsín terminó siendo kirchnerista, su hijo es kirchnerista, y que Lustó es el autor de la 125 y apoyaba el gobierno de Cristina. ¿Por qué están llorando? ¿Porque le sugirió a alguien que puede ser que estén tirando algunos para el lado del kirchnerismo cuando es cierto? Y de hecho un cachivache si no se va realmente a la fuente, no se va y se verifica eso antes de largar mediáticamente, ¿no? Y el gobierno eso le encanta de hacer el show. Me da bronca hasta ahora mismo que están allanando los comedores porque esos alimentos que le sacan, ¿a dónde va a ir a parar? Claro. Se van a pudrir en un galpón y nunca le van a dar a nadie. Parece haber perdido toda noción y toda percepción de que el gobierno nacional tiene responsabilidades primarias, fundamentales, con los 47 millones de argentinos. La delegación legislativa que acá se propone, lo que implica es una habilitación al Poder Ejecutivo para que pueda hacer una reforma constitucional encubierta de lo que es el orden socioeconómico previsto y establecido en nuestra Constitución, en los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, en el ámbito de lo que nosotros llamamos la regla de reconocimiento constitucional y el orden socioeconómico que del mismo surge. Nos inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo. Por todo esto hoy estamos haciendo homenaje
al mejor presidente de los últimos 40 años, al menos.